14. Después de 3 años, llegó a los hombres de Judas la noticia de que Demetrio, hijo de Seleuco, había desembarcado en Trípoli con una gran flota y un poderoso ejército, que se habían hecho dueño del reino y había dado muerte a Antíoco y a su tutor Lisias. Un tal Alcimo, que antes había sido sumo sacerdote, pero que se había desprestigiado en tiempo de la rebelión, comprendió que de ninguna forma volvería a ser aceptado para el servicio del altar sagrado. Fue pues al encuentro del rey Demetrio, hacia el año 151, y le ofreció una corona de oro, una palma y además unos ramos de olivo del templo. Aquel día no pidió nada, pero encontró una ocasión propicia para sus malos designios al ser llamado al consejo de Demetrio. Cuando le preguntaron con qué disposiciones y ánimos se encontraban los judíos, respondió: entre los judíos existe un partido llamado Asideo, encabezado por Judas Macabeo, que fomenta guerras y rebeliones e impide que se restablezca el orden en el país. Por eso yo fui despojado de la dignidad de mis antepasados, el sumo sacerdocio, y vine aquí, mirando antes que todos los intereses del rey, pero también los de mis compatriotas, pues el fanatismo de esos hombres hunde nuestro pueblo en una gran miseria. Entérate, oh rey, de todo esto. Mira por nuestro país y por nuestra nación asediada por todas partes con esa benevolencia que tú tienes para todos. Pues mientras Judas subsista, le es imposible al Estado alcanzar la paz. En cuanto Alcimo dijo esto, los demás amigos del rey, que sentían aversión hacia Judas, se apresuraron a incitar a Demetrio contra él. Designó inmediatamente a Nicanor, que dirigía el escuadrón de elefantes, lo nombró general para Judea y lo envió con la orden de matar a Judas, dispersar a todos sus hombres y restablecer a Alcimo como sacerdote del templo sublime. Los paganos que habían huido de Judea por temor a Judas acudieron muy numerosos a Nicanor, pensando que las desgracias y la derrota de los judíos serían victoria para ellos. La tregua entre Nicanor y Judas. Y cuando los hombres de Judas se enteraron de la venida de Nicanor y de la invasión de los paganos, se cubrieron de polvo, invocando a aquel que había establecido a su pueblo para siempre y que en cada oportunidad protegía a los suyos con milagros manifiestos. Luego se pusieron en marcha bajo las órdenes de su jefe y la lucha se entabló cerca de Desau. Simón, hermano de Judas, había atacado a Nicanor, pero sus hombres se desconcertaron de repente ante los enemigos, sufriendo un ligero revés. Con todo, Nicanor, al tener noticias de la valentía de los hombres de Judas y del valor con que combatían por su patria, temió resolver la situación por la sangre. Por este motivo envió a Posidonio, Teodoto y Matatías para concertar la paz. Después de un maduro examen de las condiciones, el jefe se las comunicó a la tropa, y ante el parecer unánime aceptaron el tratado de paz. Fijaron la fecha en que se reunieran los jefes en particular. Se adelantó un vehículo por cada lado y prepararon asientos. Judas dispuso en lugares estratégicos hombres armados, preparados para el caso de que se produjera alguna repentina traición de parte enemiga, pero tuvieron una buena entrevista. Nicanor pasó un tiempo en Jerusalén sin hacer mal alguno y disolvió las tropas que en masa se le habían unido. Siempre tenía a Judas consigo, sentía gran aprecio por él, le aconsejó que se casara y tuviera hijos. Judas se casó y vivía tranquilamente disfrutando de la vida. Alcimo, viendo el buen entendimiento entre los dos, se hizo una copia del acuerdo pactado y fue donde Demetrio, acusando a Nicanor de actuar en contra de los intereses del Estado, ya que había nombrado ayudante suyo a Judas, el enemigo del reino. El rey, excitado e influenciado por las calumnias de aquel malvado, se enfureció y escribió a Nicanor para comunicarle su disgusto por el pacto y ordenarle que de inmediato le mandara encadenado a Macabeo a Antioquía. Y cuando supo esto, Nicanor quedó consternado, pues le costaba romper lo pactado sin que Judas hubiera faltado en algo, pero no podía oponerse a las órdenes del rey, por eso buscaba la ocasión para cumplirlas por medio de algún engaño. El Macabeo se dio cuenta que Nicanor le daba un trato más reservado y se ponía más duro en las entrevistas acostumbradas, y comprendió que aquella conducta no anunciaba nada bueno. Empezó a reunir a algunos de los suyos y no se dejó ver ya por Nicanor.
Este debió darse cuenta de que Judas se le había escapado sin deslealtad. Sin embargo, se presentó al templo santo en el momento en que los sacerdotes ofrecían los sacrificios rituales y les exigió que le entregaran a Judas. Estos aseguraron con juramento que no sabían dónde estaba el que buscaban. Entonces él le extendió la mano hacia el santuario e hizo este juramento: si no me entregan encadenado a Judas, arrasaré este lugar consagrado a Dios, destruiré el altar y aquí mismo levantaré un espléndido templo a Dionisio. Y dicho esto, se fue. Los sacerdotes, con las manos tendidas al cielo, invocaron a aquel que sin cesar defendió nuestra nación, diciendo: a ti, Señor del universo, que nada necesitas, te agradó tener entre nosotros un templo donde moras. Por eso pues conserva siempre limpia de profanación esta casa que acaba de ser purificada. Rasís, uno de los ancianos de Jerusalén, fue denunciado a Nicanor como varón muy patriota, de muy buena fama, y llamado por su bondad padre de los judíos. En el anterior período de confusión había sido acusado de judaísmo y se había entregado totalmente y con mucho entusiasmo a la defensa del judaísmo. Pues bien, Nicanor, queriendo mostrar su odio contra los judíos, mandó más de 500 soldados a tomarlo preso. Creía que con aprisionarlo daba un grave golpe a los judíos. Cuando ya los soldados estaban a punto de ocupar la torre y forzar la puerta de entrada, ya mandaban a buscar fuego para incendiarla. Rasís, rodeado por todas partes, se hirió en el vientre con su espada. Prefirió morir valerosamente antes que caer en manos extrañas y sufrir ultrajes indignos de su noble origen. Pero a causa de su precipitación no había acertado el golpe, y al ver que las tropas ya entraban por las puertas, reunió sus fuerzas para subir a lo alto del muro y se arrojó varonilmente encima de los soldados. Ellos se retiraron y fue a caer en el espacio vacío. No había muerto todavía, y encendido en valor, se levantó a pesar de la sangre que perdía por todas partes y de sus otras heridas, y atravesó corriendo la tropa. Se detuvo sobre una roca abrupta, y allí, casi sin sangre, se agarró los intestinos con ambas manos y los arrojó sobre la muchedumbre, y así, invocando el nombre del Señor de la vida y del Espíritu, para que se la devolviera un día, dejó la vida. Victoria de Judas y muerte de Nicanor, capítulo 15. Nicanor se enteró de que los hombres de Judas estaban en los alrededores de Samaria y se dispuso a atacarlos con toda seguridad un día sábado. Los judíos que por fuerza lo acompañaban le decían: no intentes aniquilarlos tan feroz y bárbaramente, ten respeto por el día sábado, pues aquel que todo lo ve, lo distinguió y lo declaró santo. Pero el malvado preguntó si en efecto había en el cielo un soberano que hubiera ordenado santificar el sábado. Ellos respondieron: el propio Señor vivo, soberano del cielo, es el que ha mandado celebrar el día séptimo, pues yo como soberano sobre la tierra mando tomar las armas y ejecutar los decretos del rey, pero no pudo llevar a cabo sus propósitos impíos. Nicanor estaba tan seguro de la victoria que se propuso levantar un monumento con los despojos de Judas y de los suyos. Este por su parte se sentía seguro y confiaba en que Dios lo auxiliaría. Alentaba a los suyos a no temer el ataque de los paganos y a no olvidar las veces que Dios los había ayudado, convencido de que también ahora Dios les daría la victoria. Levantó sus ánimos con palabras de la ley y de los profetas, recordándoles los triunfos anteriores. Animando más y más a sus hombres, terminó demostrando la maldad de los paganos y cómo habían traicionado sus compromisos. Cada hombre quedó armado no con espada y escudo, sino con la certeza que procede de palabras nobles. Para confirmar todo esto, les narró un sueño digno de fe, o mejor dicho, una visión por la que todos se alegraron. Había visto a Onías, antiguo jefe de los sacerdotes, hombre atento, bueno, humilde en sus modales, distinguido en sus palabras, y que desde niño se había destacado por su conducta irreprochable. Este, con las manos levantadas, estaba orando por toda la comunidad judía. Luego se le había aparecido, orando en igual forma, un anciano canoso y digno que se distinguía por su buena presencia y su majestuosidad.
Entonces el sumo sacerdote Onías había dicho a Judas: este es el que ama a sus hermanos, el que ruega sin cesar por el pueblo judío y por la ciudad santa. Es Jeremías, el profeta de Dios. Y Jeremías había extendido su mano derecha entregando una espada de oro a Judas, mientras le decía: recibe como regalo de parte de Dios esta espada con la que destrozarás a los enemigos. Animados por estas bellísimas palabras de Judas, capaces de estimular el valor y de robustecer las almas jóvenes, decidieron no establecer un campamento con defensas, sino lanzarse valerosamente a la ofensiva y resolver la situación luchando con toda valentía, pues estaba en peligro la ciudad santa de Jerusalén, la religión y el templo. Ellos posponían su preocupación por sus esposas, hijos y familiares. Antes que nada temían por el templo consagrado a Dios. En cuanto a los que se habían quedado en la ciudad, su ansiedad no era pequeña, preocupados por la batalla que se iba a dar en el campo. Todos estaban esperando el próximo desenlace en el momento en que los enemigos iniciaron el ataque. Habían dispuesto su ejército, colocado los elefantes en sitio conveniente y la caballería en las alas. Entonces el macabeo contempló la muchedumbre que tenía delante y que los combatía con tantas armas diversas, con el apoyo de feroces elefantes, levantando las manos al cielo, e invocó al Señor que obra prodigios, pues bien sabía que da la victoria a los que la merecen y que ésta no depende de las armas, sino de la voluntad de Dios. Así dijo Judas en su invocación: oh Señor, ya enviaste tu ángel en los días de Ezequías, rey de Judá, e hizo perecer a 185,000 hombres del ejército de Sennacherib. Envía también ahora, oh Señor del cielo, tu ángel bueno delante de nosotros, para llenar de temor y espanto a nuestros enemigos. Manifiesta tu poder, y que tu brazo golpee a los que te insultan y vienen a destruir tu pueblo santo. Así concluyó su oración. Entretanto Nicanor y los suyos avanzaban entre el estruendo de las trompetas y los cantos de guerra. Por su parte, Judas y los suyos entraron en combate con súplicas y oraciones. Mientras combatían con las manos, con su corazón oraban a Dios, y así, magníficamente confortados con la presencia manifiesta de Dios, mataron a no menos de 35,000 enemigos. Y terminando el asunto, volvieron gozosos y encontraron a Nicanor muerto, tirado en el suelo con toda su armadura. Entre gritos y clamores bendijeron a Dios en su lengua materna. Entonces, el que cada vez se había consagrado por entero al bien de sus conciudadanos y nunca había vacilado en el cariño que les tenía, Judas mandó que cortaran la cabeza de Nicanor y su brazo hasta el hombro y los llevaran a Jerusalén. Cuando estuvo allí, convocó a sus compatriotas y a los sacerdotes, se puso ante el altar y mandó a buscar a los de la ciudadela. Les mostró la cabeza del criminal Nicanor y la mano que el malvado había levantado orgulloso sobre la misma casa de Dios. Mandó cortarle la lengua y darla en pedacitos a los pájaros, y ordenó colgar la mano frente al santuario para castigarlo de su soberbia. Entonces bendijeron al cielo diciendo: bendito sea el que no dejó que profanaran su casa santa. Por último, Judas ordenó que la cabeza de Nicanor fuera colgada de la ciudadela como señal manifiesta de la ayuda de Dios. De común acuerdo decidieron conmemorar aquella fecha, y se fijó como día festivo el día 13 del mes 12, llamado Adar en arameo, la víspera del día de Mardoqueo. Conclusión del relato. Estos fueron los sucesos del tiempo de Nicanor. Como desde aquellos días la ciudad no ha estado en poder de los hebreos. Concluiré aquí mi relato. Si la narración ha sido buena y bien dispuesta, esto es lo que he deseado, mas si ha sido mediocre o imperfecta, es porque no podía serlo mejor, pues sabemos que el placer de los lectores depende del arte con que se dispone el relato y se cuentan los hechos. Pasa igual que para quien toma vino, no vale nada beber vino puro o solo agua, sino que todo el placer y el contento del que bebe depende del arte con que se mezcló el vino con agua. Esta será mi última palabra.